Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una clase más de Excel. Mi nombre es Marcelo Garzón. En esta clase vamos a hacer un menú dinámico para podernos desplazar entre hojas. Cuando trabajamos con muchas hojas, podemos hacer un menú dinámico para poder desplazarnos a cualquier hoja con solamente oprimir un botón. Como lo podemos observar en este menú, acá abajo tenemos la hoja 1, hoja 2, hoja 3, la hoja 4 y la hoja 5 que le cambié de nombre, pero sigue siendo la misma hoja 4 y 5. Entonces, para desplazarnos entre ellas, si tuviéramos aquí muchas hojas, podríamos hacerlo con este tipo de menú. Simplemente si le doy clic a la hoja 2, me lleva directamente a la hoja 2, a la hoja 3, a la hoja de ventas y a la hoja de compras. Este menú es muy indispensable cuando tenemos que navegar por varias o muchas hojas, que a veces colocamos más de 20 o 30 hojas. Si colocamos este menú, va a ser mucho más práctico y fácil poder llegar a cada una de ellas. Así es que vamos a aprender a hacerlo. Muy bien, tenemos una hoja de Excel en blanco. Vamos a ampliar esta parte de la primera donde van a ir los botones y vamos a ir a la ficha programador. Para todos aquellos que no tengan la ficha programadora activada, simplemente se van aquí en donde dice archivo. Vamos a ir donde dice más en la última parte de abajo y acá se nos despliega un menú en donde dice opciones. En opciones vamos a ir aquí donde dice personalizar cinta de opciones. Y tenemos que seleccionar en esta parte de acá, en este menú de la parte derecha, la ficha programador y le damos a aceptar. Inmediatamente se nos habilita esta ficha de programador. Una vez tengamos la ficha programador, vamos a ir aquí en donde dice modo diseño. Enseguida hay otra opción que es como una maletica con herramienta en donde dice insertar controles. Vamos a darle clic y vamos a seleccionar este de acá que dice botón de comando Control Activates. Vamos a darle clic izquierdo y vamos a seleccionar esta parte de acá y lo dibujamos con clic izquierdo sostenido y soltamos. Vamos a pintar la parte de atrás en un color oscuro para que nos pueda resaltar los botones. Seleccionamos toda esta parte de acá, vamos a inicio y le colocamos un color en esta parte donde dice color de relleno. Ya tenemos el color. Vamos a copiar este botón, control C o clic derecho copiar, control V o clic derecho pegar. Vamos a hacer 4 botones, 5 botones. Ya tenemos esta parte lista. Ahora vamos a agregar unas cuantas hojas. Vamos a agregar de acá en donde está el más, le damos 1, 2, 3 y 4 hojas. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, donde la primera va a ser el menú principal. Entonces vamos a colocarle aquí con mayúscula menú para que sepamos que este es el menú. Vamos a rellenar con color amarillo. Vamos a darle negrilla y vamos a centrar. Ya sabemos que aquí es el menú. Y ahora vamos a editar cada botón. Vamos a darle clic. Como ya tenemos la ficha programador, el modo diseño seleccionado, podemos editar fácilmente todos los botones. Simplemente le vamos a dar doble clic y entramos a la edición de Visual Basic de ese botón. Y vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir tal cual como está la hoja y la vamos a escribir hoja 1, vamos a escribir punto select, este está de acá y vamos a cambiarle el color. Como podemos observar, aquí tenemos el color que está en gris, vamos a ponerle un color a la hoja. Entonces seleccionamos la hoja, vamos aquí de nuevo a la edición, vamos a seleccionar back color, vamos a paleta y damos un color verde y vamos a cambiarle el nombre a ese botón se llama Command Button 1 y vamos a cambiarlo por menú. Si cerramos este formulario vemos que ya cambió acá el color y si le damos la hoja 1 pues nos va a llevar a esta misma hoja que es la hoja número 1. Vamos a hacerlo con el segundo botón, vamos a seleccionarlo, damos doble clic y vamos a colocar hoja 2.select. Vamos a lo mismo, vamos a cambiar el color, paleta, vamos a colocarlo en este azulito, vamos a cambiar en caption, el command button por hoja 1 y vamos a darle un tamaño más grande, vamos a colocarlo en negrilla y vamos a colocarlo del tamaño de 20. Vamos a darle en aceptar, la letra la cambiamos acá donde dice font, en la opción font.
cerramos y vemos que ya cambió acá el botón. Vamos a seleccionar el otro y lo cambiamos también. Vamos a colocar hoja. Recuerden que debe estar con el nombre exactamente como está en la hoja. Hoja 2.select. Vamos a cambiarle el color. Vamos a cambiarle el tamaño de la letra, negrilla y en 20. Y vamos a cambiarle aquí hoja 2. Cerramos y vemos que también cambió. Vamos a seleccionar el tercero. Vamos a colocar hoja 3.select. Vamos a cambiarle acá también hoja 3. Cambiamos el color y cambiamos el tamaño de la letra en font. Aceptar y vamos a cambiar el último. Vamos a darle doble clic. Hoja 4.select. Creo que aquí me equivoqué, vamos a cambiarlo. Es hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4 y hoja 5. Me disculpan ese error, ahí ya lo corregimos y ya tenemos navegación por las 5 hojas que hemos creado. Entonces acá nos faltó cambiar el font y el back color. Vamos a cambiarlo, vamos a colocarlo un amarillo, vamos a cambiarlo por hoja 5 y el tamaño, negrilla 20. Aceptar. Miramos bien, hoja 1, hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Entonces este tenemos que cambiarlo por la hoja 4. Vamos a cambiarlo aquí en caption. Le damos 4 y ya tenemos la navegación en las hojas. Vamos a darle el tamaño a este también de negrilla y 20. Aceptar. Si vemos, vamos a quitar el modo diseño deseleccionando el modo diseño. Bueno, aquí tenemos que corregir algo. Colocamos hoja 1, 2, 3 y 4. No sería así porque la hoja 1 sería esta misma que es la hoja del menú. Entonces tendríamos que corregir hoja 2, 3, 4 y hoja 5. ¿Listo? ¿Cómo las corregimos? Vamos a modo diseño, seleccionamos la primera y vamos a cambiarle hoja 1 por hoja 2. Luego vamos a ir a la hoja 2, la cambiamos por hoja 3. Luego hoja 3 por la 4 y la 4 por la 5. Y así ya corregimos el error. Es muy bueno que nos pasen estos errores porque aprendemos a corregir sobre el ejercicio. Muy bien, entonces si le damos pues, vamos a quitar el modo diseño. Si le damos menú pues nos va a dejar en la misma hoja porque es la hoja 1. La hoja 2 nos lleva a la hoja 2. La hoja 3 a la 3. La hoja 4 a la 4. Y la hoja 5 a la 5. Pero yo quiero repetir este mismo menú en todas las hojas para poderme devolver de ellas e interactuar entre ellas. Simplemente con el modo diseño activado voy a seleccionar con la tecla control oprimida y clic izquierdo 1, 2, 3, 4 y 5. Suelto, doy clic derecho y le doy copiar. Entonces me voy por todas las hojas, voy a alargar esto más o menos por acá. Le doy clic derecho y le doy pegar. Las organizo más o menos que queden del mismo tamaño. Voy a la tercera hoja. Coloco esto por acá. Clic derecho, pegar. Luego voy a la cuarta hoja. Clic derecho, pegar. Voy a la quinta hoja. Amplío. Clic derecho y pegar. Con clic izquierdo sostenido las puedo seleccionar mientras que estén pues todas seleccionadas y moverlas para cualquier lado. Ahora voy a colocar el fondo oscuro, entonces selecciono todo el fondo, me voy a inicio y le pongo del color que le habíamos puesto anteriormente. Si quieren le colocan este o uno más oscurito o el que ustedes deseen. Yo le voy a dejar por ejemplo a este azulito. Volvemos acá, selecciono la parte de atrás, le doy el mismo color. Selecciono lo mismo, le doy acá, voy a la hoja 2, selecciono,
y le doy el color, y en la 1 ya tenía este color, vamos a colocarle el mismo color para que queden todos parejitos. Muy bien, pero si vamos a la hoja 2, por ejemplo, vamos a ir a la hoja 2 y seleccionamos en el modo programador, el modo diseño lo tenemos activado. Entonces vamos a darle doble clic y vemos que no tiene el comando. Entonces vamos a borrar y vamos a copiar el comando de la primera hoja. Entonces entramos al diseño del primer botón y seleccionamos todos los comandos de todos los botones para podérselos pegar a todas las hojas. Entonces seleccionamos con clic izquierdo sostenido y seleccionamos copiar. Vamos a la segunda hoja y seleccionamos el primer menú, quitamos este y clic derecho y pegamos. Cerramos, vamos a la tercera hoja, el primer menú, borramos, clic derecho y pegamos. Esto lo hacemos para que el menú funcione en todas las hojas, que queden devolviéndose unas entre otras o interactuando. Y vamos con la última hoja. Vamos al menú, borramos, seleccionamos y pegamos. Vamos a quitar el modo diseño para probar nuestro menú. Entonces lo deseleccionamos, vamos al menú principal dando clic. Mire que vamos al menú 1, que es este de acá. Para que puedan observar, vamos a hacer un ejercicio aquí práctico y vamos a copiar, por ejemplo, este para que sepamos cuáles son las hojas en las que estamos interactuando. Acá vamos a colocar, voy a pegar este mismo y lo voy a cambiar él por hoja 2. Luego aquí voy a pegarlo y le voy a colocar hoja 3. Hoja 3. Vamos a la hoja 4. Esta hoja le voy a dar clic derecho aquí en la misma hoja y le voy a dar cambiar el nombre. Entonces vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar ventas. Lo mismo en la hoja 5, clic derecho, cambiar nombre, compras. Sigue siendo la hoja número 5 y la hoja número 4, pero ya con un nombre diferente, pero acá le vamos a colocar hoja 4. Copiar, vamos a ventas y le vamos a colocar hoja 4. O si quiere le ponemos ventas para que la diferenciemos de las otras y lo mismo acá. Compras. Muy bien, ahora sí vamos a interactuar. ¿Cómo nos quedó el menú? Simplemente si le damos menú, vamos al menú. Si le damos hoja 2, nos lleva a la hoja 2, a la hoja 3, a la hoja 4 y a la hoja 5. Si queremos devolvernos a la hoja 3 o a la hoja 2. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este ejercicio de cómo hacer un menú interactivo entre hojas en Excel. Recuerden que les habló Marcelo Garzón. Si les ha gustado esta clase, si les gusta aprender Excel, no olviden visitar mi canal Ayuda Excel Marcelo Garzón. Allí encontrarán fórmulas y formularios en donde aprenderán a dominar esta herramienta tan poderosa y necesaria para nuestras vidas, nuestros negocios, nuestra oficina. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.